Código Enigma es una película de 2014 dirigida por Mordred Sheldon y protagonizada por Benedict Cumberbatch. Un filme de suspenso bélico que aborda parte de la vida del matemático británico Alan Turing, que cobró fama al descifrar los códigos nazi de la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Esto colocó en ventaja a los aliados frente a las potencias del eje. Sin embargo, en 1952 a Turing lo juzgaron, acusaron y señalaron por ser homosexual. Si te gustan las películas de hechos históricos, Código Enigma es una buena recomendación para ti. Nos permite adentrarnos en la vida de Turing y cómo fue que con la ayuda de otros expertos pudo descifrar Enigma. Es todo el alemán que se necesita para descifrar el Código Enigma. Jamás vas a quitar la vista de la pantalla, pues estarás a la espera de lo que sucederá acto con acto. Todo a través de suspenso, drama e intriga. Te dejo en compañía de la maestra Nora Goris Mayans, directora de la FES Acatlán, y de nuestro conductor, el doctor Diego Guerrero. Spoiler alert, ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy estamos transmitiendo desde la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la FES Acatlán, quien es nuestra sede académica. Y precisamente me da mucho gusto recibir en su programa a la doctora Nora Goris, quien es la directora de esta facultad. Maestra, bienvenida el día de hoy a este programa Cultura del Derecho para platicar de esta película, El Código Enigma. Muchas gracias, Diego. Te agradezco. Para mí es un honor tenerte aquí en nuestra facultad y poder participar en este programa de Derecho y la cultura del derecho, ¿no? Entonces, así dice. Bueno, me encantaría poder comentar sobre la película que platicamos. Creo que es una película que tiene mucho que ver con algunas de las licenciaturas que damos aquí. Sobre todo la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación, la carrera de Actuaría y como está muy de moda ahorita, pues el tema de la ciencia de datos. Sin lugar a dudas, muchos de los elementos que usted nos trae sobre la mesa para platicar de esta película que nos lleva precisamente a reflexionar sobre diversos tópicos, de diversas miradas. ¿Por qué eligió esta película? ¿Qué llamó la atención en usted? La verdad es que esta película tiene mucho, a mí me gusta mucho el cine, ¿no? En general, tanto el cine comercial como el cine de arte, pero me encantan mucho las historias que están basadas en la vida real, en algún tema que tiene que ver, sobre todo ahora, con un matemático, con un problema que tenía, que ahora sabemos que es una condición, una enfermedad que en aquel entonces no se reconocía y bueno, creo que es muy reciente el reconocer las condiciones que ahora presentan algunos de nuestros alumnos o algunas personas o algunas personalidades y creo que la película lo trata muy bien, ¿no? Toca de lado sin decir nunca que el personaje tiene esta condición, lo va atendiendo durante todo el desarrollo de la película. Sí, ver cómo va evolucionando un personaje que lo puede ver con esta figura de autismo, que además puede ser discriminado por una cuestión de preferencias sexuales, o sea, elementos que en esa época podían ser muy cuestionados y que ahora tendríamos que verlos bajo otra mirada. Y usted nos habla de este personaje que es Alan Turing y que a veces pensamos en la Segunda Guerra Mundial, en estos sucesos desde una óptica de los actores en las ciencias sociales, pero la figura de los científicos fue una labor muy importante, como este personaje, ¿no, doctora? Sí, yo creo que la ciencia siempre ha tenido que ver en todas las grandes actividades mundiales. Qué terrible que tengamos también que participar siempre desde la visión, porque pues la ciencia está involucrada en los armamentos, en los desarrollos como la aviación, hasta en las idas al espacio, ¿no? Ahí todo esto tiene que ver con la ciencia, pero verlo desde su nacimiento, desde cómo en un cuartito, en una bodega, como se muestra en la película, en una bodega, algún grupo de personajes se les ocurre enfrentar un tema tan poco conocido como es los mensajes que se enviaban y la importancia de la comunicación entre las diferentes áreas de la guerra, ¿no? Tanto, diríamos, los personajes que estaban a favor o en contra, pero cómo comunicarse y cómo entender estos mensajes.
Y entonces, en torno a estas reflexiones, maestra, pues se vuelve muy interesante figurar a este personaje, Alan Turing, pero también uno tuvo una labor muy importante, pues ahora pensar en las computadoras y ahora muy reciente en el tema de la inteligencia artificial, un personaje que muchas veces no tenemos tan identificado, pero que ocupó una labor muy importante, ¿no? Sí, yo creo que en matemáticas siempre es importante pensar en el área de resolución de problemas. Y creo que fue lo primero que él plantea en la película del reto que era para él, aunque ahí en la película plantean que no lo querían como contratar por la condición y por cómo contestó en la entrevista. En realidad, para él era un reto porque él decía, es un problema matemático que hay que resolver, ¿no? O sea, un código para comunicarse siempre tiene que ver con una lógica matemática que tendríamos que entender y que yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, esta arrogancia también de decirlo yo lo puedo hacer, también como que no les gustó muchísimo en el área militar, que lo entrevista, pero me parece que los militares siempre han estado muy cercanos a la ciencia, muy cercanos a los físicos, a los matemáticos, a los astrofísicos, a los geólogos, porque finalmente se requiere de este conocimiento para poder entender mejor lo que está ocurriendo. Sí, y de alguna manera visibilizarlos en las acciones que llevan a cabo, porque son de esas materias que quizás si uno desde los primeros años tuvo un buen maestro que enseñaba matemáticas, hay un amor hacia las matemáticas o un terror a las matemáticas, ¿no? Bueno, hablas de una variable muy importante. Siempre se cree que la condición de aprender matemáticas tiene que ver, siempre le echan la culpa al profesor, ¿no? Y bueno, no es que el profesor es una de las variables, de las muchas variables que puede ocurrir, pero creo que tienes razón en el sentido de que un buen profesor o alguien que conoce bien su tema y que está enamorado de su tema, desde luego que va a contagiar a los demás y los va a enamorar, ¿no? Es tan importante este profesor que te puede explicar claramente cómo entender lo que te está enseñando, es maravilloso, ¿no? Y bueno, y existen ejemplos ahí. La maestra Nora Goris, ¿cómo se enamoró de las matemáticas? Pues yo me enamoré de las matemáticas porque se me hacían, a lo mejor va a sonar muy arrogante, pero se me hacían muy fáciles. Era lo más fácil que podía yo llevar. O sea, eso de tener que memorizar no era lo mío. Y en cambio en las matemáticas me sentía muy tranquila, muy segura. Era una cuestión en la que si tú le entendías y practicabas y podías ya saber por dónde ibas y cómo podías utilizarlo para resolver problemas, te era muy fácil y pues ya me sentías segura, ¿no? No así en otras áreas donde me acuerdo del profesor de latín que teníamos que memorizar todas las raíces y era un horror tener que hacer eso, ¿no? Pero bueno, cada quien tendrá yo creo que también tiene su talento para aprender algo y también tienes pues la aptitud que te va dando, ¿no? La vida. Ahora estamos en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y a mí me llama esto la atención porque la pluralidad que tendríamos que entender es precisamente en las diversas carreras que tienen aquí y eso permite generar una comunidad que pues se van conectando, se van entrelazando y precisamente muchos de los problemas, como mencionábamos, pues no pueden ser vistos de una única óptica, sino tendríamos que verlo y esa es parte de la riqueza de esta comunidad, ¿verdad? Sí, la verdad es que esta idea que tuvieron ya hace casi 50 años sobre plantearse unas entidades externas a Ciudad Universitaria, pero además con un espíritu multidisciplinario donde convergieran las diferentes áreas del conocimiento, me parece que fue excelente, muy atinada, muy acertado el estar viendo que justamente, y yo creo que, por ejemplo, voy a regresar un poquito a la película, porque en la película señala el grupo multidisciplinario que tuvo que trabajar para entender y desarrollar un proyecto que parece matemático, pero que también tuvieron que trabajar, por ejemplo, con gente de lingüística para entender, y una problemática que enfrentaba ahí el matemático decía, es que yo no sé hablar alemán, pero puedo entender los patrones y los códigos en los que se pueden ir representando. Y para eso entonces buscaron a alguien que supiera ajedrez, ¿no? Que tuviera táctica y estrategias. Entonces ahí se ve claramente cómo la multidisciplina y cómo las diferentes visiones, las diferentes áreas que van teniendo las personas, pues se pueden conjuntar para tener éxito en algún proyecto.
Sí, de pronto a mí cuando veía esa película y reflexionando que íbamos a transmitir desde aquí, me llevaba a esa visión en el cual se pueden hacer estos trabajos colaborativos. Y un elemento también muy importante es cuando hablamos no solamente del matemático, del científico, sino también cuando ponemos precisamente, y en estos momentos es muy importante resaltarlo, el tema de la científica y de la matemática, ¿no? Ujú. Sí, ahí comentábamos, yo creo que antes de empezar aquí Sí. nuestra charla, un poquito animándonos por la película, del personaje femenino que aparece ahí, que lo tocan muy de lado, lo tratan de hacer destacar como la persona que acompaña y que fortalece en su camino al matemático, pero que también muestran esta parte de la fortaleza que traía el personaje de Joan, en decir, pues yo puedo aportar a la ciencia, puedo aportar en este proyecto y quiero ser independiente, no quiero hacerlo de esta manera. Entonces, en esa época era pues la época de la Segunda Guerra Mundial, pues no era tan fácil, ¿no? No era tan visible. Aunque creo que la Segunda Guerra Mundial fue el momento histórico donde las mujeres empezaron a ser mucho más visibles para todos y para ellas mismas, ¿no? Que fue muy importante. Sí, sin lugar a dudas, como el despertar, uno de los cambios más importantes en materia de derechos humanos se suscita, fue un despertar de diversos temas en los cuales pues, vimos reflejadas diversas condiciones que nos obligaron también a cambiar la forma de pensar y tenemos que estar en esta deconstrucción permanente, ¿no? Ajá. Sí, yo creo que empezaron las mujeres a tener que innovar en ámbitos como, por ejemplo, en las fábricas, ¿no? No había tantas obreras, Sí, sí, sí. y no había tantas obreras especializadas, y no había tantas obreras especializadas que recibieran un sueldo que valiera la pena. Entonces, eso es lo que parece relevante que empezó en ese momento. Las mujeres empezaron a verse a sí mismas como parte de una realidad en la que sin ellas pues no era posible avanzar en ciertos campos, ¿no? Claro. Entonces creo que eso fue muy importante. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Regresamos aquí a Cultura del Derecho. Estamos transmitiendo de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, quien por cierto este año cumple 50 años, el 17, 18, 19 de marzo. 17. Estamos en el 17 de marzo cumple 50 años. No se vayan, regresamos. Desde tiempos remotos, las matemáticas han sido una herramienta fundamental para entender el mundo que nos rodea y resolver problemas prácticos de la vida cotidiana. A lo largo de la historia, distintas civilizaciones han aportado descubrimientos clave para su desarrollo. Por ejemplo, los mayas emplearon un símbolo que representaba el cero en su sistema de numeración vigesimal y también realizaron importantes observaciones astronómicas. Asimismo, grandes culturas como la mesopotámica, la india y la árabe impulsaron avances en álgebra, geometría y aritmética. Personajes como Pitágoras y Al-Khwarizmi fueron determinantes para sentar las bases de muchos conceptos matemáticos que aún usamos hoy. En épocas más recientes, el crecimiento de la computación y la ciberseguridad ha llevado a utilizar complejas herramientas matemáticas para encriptar nuestra información personal, protegiéndonos en redes sociales y en diversas aplicaciones tecnológicas. Ahora la pregunta es, ¿cómo imaginas que evolucionarán las matemáticas en el futuro próximo? ¿Y de qué manera seguirán influyendo en nuestra vida diaria y en el uso de las nuevas tecnologías? Estamos de regreso en Cultura del Derecho desde la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, nuestra sede académica, quien este 17 de marzo cumple 50 años, para seguir platicando sobre esta película Código Enigma con la maestra Nora Boris, quien es la directora de esta facultad de la FES Acatlán, y quien además le agradecemos que nos haya recibido para seguir comentando estos elementos tan importantes referente a esta película que se vuelve muy vigente, ¿no, maestra? Sí, ya ves que ahora justamente está muy vigente el tema de la inteligencia artificial, el cuestionamiento de cómo las máquinas o esta inteligencia que le llamamos aquí nosotros la inteligencia no humana, porque no podrá superar nunca la inteligencia humana, pero bueno, que el cuestionamiento que hay ahorita en los medios, justamente en este semestre nosotros vamos a tener un congreso
nacional sobre inteligencia artificial, que vamos a tocar este tema porque creemos que es la Universidad Nacional Autónoma de México quien debe estar pues líder en este tema. Y qué interesante que lo mencione porque a veces hay un temor frente a la inteligencia artificial y entenderla como una herramienta que tendríamos que ocupar los profesores, los alumnos, pero bajo principios de valores y de ética que no se pueden perder, sino verlo como una oportunidad, ¿no? Más allá. Así es, como una oportunidad de avanzar, pero también como una oportunidad de aprender más. La inteligencia artificial aprende definitivamente de nosotros Ujú. y de lo que nosotros le estemos colocando ahí. Por lo tanto, está en nuestras manos. No hay absolutamente ningún temor, como salen las películas, que es bonito que las películas sean catastrofistas, Ujú. pero no es el caso de nuestra película y por eso me gusta, porque en esta película justamente las máquinas están al servicio de la humanidad. Están al servicio de resolver un gran problema que se tenía y como nos muestran ahí en la película, gracias a la resolución de este código y a la construcción de esta máquina para poder generar las diferentes versiones o las diferentes combinaciones que se requería para descifrar el código, se puede entender mejor el mensaje. Ahorita mencionaba sobre este congreso y sobre estas acciones que se llevan desde la universidad para fortalecer, sobre todo en esta labor que tenemos desde las instituciones educativas. Y me gustaría que reflexionáramos también sobre esta labor de los trabajos que se realizan entre las diversas carreras que se llevan a cabo. Fíjate Tiene- que ahora se está pensando justamente en estar, bueno, no se está pensando, se está actuando ya en Ujú. capacitar a profesores y alumnos para que sí usen la inteligencia artificial. No nos podemos desligar de ella. O sea, está en nuestro teléfono que Sí. utilizamos diariamente, pero está también en nuestras compras. Cuando hacemos compras, pues ya nos adivinan el pensamiento. Entonces, la universidad y la FED Zacatlán, pues no pueden estar fuera de ese Ujú. contexto. Tienen que empezar a entender que esta debe ser una herramienta más para avanzar más rápido en el aprendizaje y en la resolución de problemas que ahora tenemos muchos en nuestra sociedad mexicana y que podrían bastante bien atender problemas, por ejemplo, como de seguridad, ¿no? Ujú. Entonces ahí caminaría. ¿Qué otros elementos llamaron su atención en la película y que además lo lleva a la vigencia que podría tener la misma? Pues tiene varios puntos vigentes, ¿no? O sea, tiene puntos desde entender que las máquinas están al servicio de nosotros. Ujú. Tiene la vigencia también entender que las personas que tienen alguna condición como de autismo o Asperger o neurodivergencia como es Sí. ahorita, pueden ser tan inteligentes como cualquier otra persona y pueden desarrollar y aportar a la sociedad como cualquier persona. Y el otro tema también tiene que ver con el tema de género, ¿no? El tema que trata ahí la película de la homosexualidad, en la cual, pues en aquel entonces estaba terriblemente penalizado en Inglaterra, ¿no? O sea, era contra la ley tener relaciones no permitidas para Ujú. ellos, Sí, sí, sí. ser homosexual, y eso me parece que hoy en día lo podemos ver y podemos pensar, ¿cómo es posible que estuviera ocurriendo eso, no? Ujú. ¿Cómo es posible? Y podemos estar satisfechos como sociedad de decir que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Ya no tenemos una máquina que quepa en una bodega, ya no tenemos sin reconocer a las personas con diferencias, y ya no tenemos penalizado, Ujú. al menos en nuestro Sí, país, sí, sí, sí. el que alguien puede ejercer su sexualidad como quiera, ¿no? Entonces eso me da gusto porque creo que tiene que ver con los avances que como sociedad vamos teniendo. Ahora, me llama la atención sobre toda esa pluralidad que además se refleja en la película, porque se tocan varios elementos, podríamos decir, desde los avances de la ciencia, Ujú. temas de derechos humanos, hasta, pues, de alguna manera ver esta evolución que se ha tenido y que además, pues, nos lleva a reflexionar de cosas que podríamos pensar en este momento que no son adecuadas, pero que sucedían en parte del mundo. Entonces, esta evolución nos lleva
a imaginar esta pluralidad de temas, tan plural como es nuestra universidad, como se mencionaba también anteriormente. Y a mí me gustaría también reflexionar con usted, retomando y aprovechando que vamos a cumplir 50 años en la FES Zacatlán, todo este avance que se ha tenido en la FES y sobre todo en el imaginario de cómo vemos a la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán en el futuro. Así es. ¿Cómo vemos a la facultad? Esa es una gran pregunta, ¿no? Pues yo creo que la vemos avanzando, la vemos creciendo. Creo que empezamos por ahí como con 9 carreras, pues ahora tenemos 17. En aquel entonces no teníamos la educación a distancia, ahora sí la tenemos. En aquel entonces pues teníamos cerca de 4,000 alumnos, ahora tenemos cerca de 23,000 alumnos. Entonces nuestra capacidad de atención a la comunidad pues ha sido más grande, ha sido más eficiente. Yo creo que nos vemos dando más licenciaturas a distancia, transformando tal vez algunas licenciaturas. Por ejemplo, ahora, hace apenas 4 años, tenemos la licenciatura en Ciencia de Datos, que está pensando pues en crecerse. No hemos tenido muchos alumnos porque tiene un ingreso indirecto, pero podría hacerse de ingreso directo y podría transformarse como una gran licenciatura y pues en otros ámbitos, ¿no? Empezar a repensar cómo enseñar las ciencias humanas, que nos decían, pues bueno, ahora hay justamente máquinas de la inteligencia artificial que nos permiten analizar textos, ¿no? Nos permiten describirlos mejor. Y bueno, ya vimos todo el contexto de problemáticas que hay sobre si van a sustituirnos en algún día los profesores, que yo creo que eso no va a ocurrir finalmente, porque seremos los profesores quienes tengamos que estar dirigiendo y liderando a toda la información que se va generando cada día de manera exponencial y que pues alguien tendrá que revisarla para poder metérsela a la inteligencia artificial. ¿Qué le diría ahorita al estudiante, a la alumna, alumno, que está ahorita en su casa y dice, me gustan las matemáticas, me llaman las matemáticas, pero a veces hay alguien en casa que te dice, no, dedícate a otra cosa? Este mensaje dirigido a quienes tienen esta pasión por la ciencia y que a veces no la tenemos tan visibilizada, ¿no? Pues, ¿qué le diría? Que siga su pasión, ¿no? Cuando alguien tiene un talento, hay que seguirlo. Cuando alguien hay que reconocerlo y hay que crecerlo, porque le haces falta a la sociedad mexicana, nos haces falta en la facultad, nos haces falta en México, porque seguramente las matemáticas, sobre todo, a lo mejor si le dicen, ay, pues no, ¿de qué vas a vivir? Pues a lo mejor siendo matemático puro, pues a lo mejor es un poquito más complicado, pero siendo como la carrera que tenemos aquí, que es matemáticas aplicadas y computación, tiene todo el futuro del mundo, seguramente va a encontrar trabajo. Siendo actuario, hasta nos los roban antes de que terminen. Entonces, la verdad es que tienen mucho potencial y que y me iría también a la otra área. Yo doy clases en el área de las ciencias sociales, doy matemáticas ahí. Y me parece que es una gran herramienta para quien está en las ciencias sociales para entender y poder explicar de manera cuantitativa, porque de manera cualitativa no hay que dejarlo nunca de lado. Es muy importante la parte cualitativa de la explicación de un número, pero la construcción de un número para explicar una realidad es maravilloso. Y cuando conozcan esto, los sociólogos entenderán mejor cómo camina el mundo. Prácticamente se nos termina el tiempo, maestra, pero algún mensaje, algo con lo que quiera cerrar para nuestro público. Pues que están invitados a los festejos de nuestra conmemoración de los 50 años. Vamos a estar desde febrero hasta diciembre con diferentes actividades deportivas, culturales y académicas, y los recibimos aquí a todos con los brazos abiertos. Sean bienvenidos. Pues muchas gracias, la maestra Nora Goris, que ha estado aquí, la directora de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Pues muchísimas gracias y los esperamos aquí porque deben saber que pues Acatlán es grande y Acatlán engrandece. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los martes estamos en Derecho a Debate en el 96.1 FM a las 4 de la tarde para que también nos sigan en ese espacio de la divulgación de la cultura. Y bueno, por lo pronto que tengan buen día y sigan con la programación del Canal 22. Hasta luego.